médico, que tendrán que responsabilizarse los médicos y tendrán que decidir en función de qué criterios médicos decidieron si entraba, si no entraba el triaje. Eso es una cuestión médica. No, discúlpame, Cristina, porque esto tiene que quedar claro. En la Comunidad de Madrid estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de un protocolo que impedía sacar a esos abuelos de las residencias para llevarles a un hospital donde un médico podía hacer un triaje. Es que no se les sacó. Pero los datos... Solo se sacó a un grupo, el que tenía seguro privado. El resto no fueron, murieron en la residencia sin medicalizar. La diferencia con Madrid, tienen que saberlo cuando decimos esto. Un segundito, Cristina. La diferencia con Madrid, que es lo que tenemos, negro sobre blanco, es un protocolo escrito. Escrito y publicado por Infolibre. Protocolo, 4 versiones de ese protocolo. ¿El resto de las comunidades decidieron o no decidieron? Este está escrito. Y es el protocolo que va a ir a la justicia. Otra cosa, hoy, 5 años después de los conocidos como protocolos de la vergüenza que la Comunidad de Madrid niega, se produce una nueva investigación sobre las muertes en residencias en la región durante la pandemia porque esos protocolos impidieron trasladar a hospitales a mayores residentes en residencias de ancianos de la Comunidad de Madrid. La Fiscalía ha presentado 9 denuncias para aclarar si hubo discriminación al no trasladar a los ancianos a los hospitales. Hoy hace justo 5 años que en Madrid se firmó el primer protocolo para las residencias de mayores. Había una gran desproporción entre los medios disponibles y la situación a la que había que hacer frente. Entre el 18 y el 25 de marzo de 2020, el Gobierno de la Puerta del Sol desarrolló hasta 4 versiones de estos criterios de exclusión. Eran protocolos clínicos con criterios lógicamente cambiantes que se adaptaban a la cuestión de la crisis, no siempre transmitidos a los superiores jerárquicos tanto de la Consejería de Sanidad como la Consejería de Políticas Sociales. Los llamados protocolos de la vergüenza viven ahora un nuevo capítulo judicial. La Fiscalía de Madrid ha presentado 9 denuncias para aclarar si hubo discriminación y se negaron los traslados atendiendo a una orden por escrito que la comunidad niega que firmara ningún cargo político. Y han estado así durante estos 5 años y los demás hemos estado callando porque nos daba vergüenza utilizar las víctimas. Peleamos por cada vida en cada residencia, solo se premiaba la situación clínica. Aunque el que fuera consejero de Asuntos Sociales y por lo tanto responsable de las residencias de Madrid, insiste, los protocolos existieron. Que me enseñan un protocolo que dice es que las personas que tienen un deterioro cognitivo o que tienen problemas de movilidad quedan excluidas de derivación. Y es cuando me echo las manos a la cabeza y es cuando yo le escribo al consejero de Sanidad que las personas pudieran morir de forma indigna, ¿no? La decisión de la Fiscalía llega después de revisar más de un centenar de casos, incluida una denuncia colectiva presentada en noviembre del año pasado por parte de 109 familias. Finalmente solo se han judicializado 9 porque corresponden a personas fallecidas cuyas muertes no habían sido investigadas antes. El plazo, por cierto, estaba a punto de prescribir a finales de este mes. Vamos a añadir a la mesa a Joaquín Bosch. ¿Qué tal, Joaquín? Buenos días. Hola, Marc, buenos días. Y precisamente una de las urgencias de la Fiscalía es esa, que no prescriba lo que podrían ser si los hubiera esos delitos, ¿no? Esos casos. Efectivamente, el plazo general de prescripción en estos supuestos sería de 5 años desde las propias muertes o desde la conducta que se imputa. Como sabemos, hace justo 5 años que empezaron los estragos de la pandemia y por eso a partir de ahora se irá produciendo la prescripción de aquellos casos que no hayan sido judicializados. Por eso las denuncias que se presenten ahora todavía interrumpirían la prescripción. Ahora hay un cambio importante con el planteamiento de la Fiscalía, porque hasta ahora había acusaciones por homicidio imprudente, había acusaciones por denegación de socorro, pero ahora el cambio es que se aborda la denegación de un servicio público, Joaquín, por motivos discriminatorios, ¿no? Hola, Silvia. Efectivamente hay un cambio de orientación jurídica porque hasta ahora los tribunales han sido reacios a considerar que concurren responsabilidades penales. Sí que ha habido muchos jueces y juezas que han indicado que se produjeron errores en la gestión de la pandemia, pero que deberían llevar a responsabilidades civiles de tipo indemnizatorio porque no concurrirían los requisitos jurisprudenciales del homicidio imprudente. Y esto explica el cambio de orientación. También ha habido tratamientos concretos a partir de las diversas denuncias. Por ejemplo, en el caso de las denuncias o querellas contra Isabel Díaz Ayuso u otros cargos políticos, los tribunales, entre ellos también el Tribunal Supremo, han considerado que estos cargos políticos no hay datos o indicios de que tomaran decisiones directas que llevaran a las muertes de las personas ancianas en la residencia. Y además, en el caso de los llamados protocolos de la vergüenza, también ha habido bastante controversia jurídica porque en líneas generales
los tribunales han considerado que eran cuestionables, que eran criticables, pero que los errores que pudieran cometerse fueron por la falta de datos, por la falta de medios, y también han indicado, a partir de los informes de los médicos forenses, que estos protocolos no eran completamente vinculantes, con lo cual había un margen de valoración del caso concreto. Esta es la línea que se ha seguido en términos generales, aunque hay bastante debate jurídico y hay muchos recursos aún ante las audiencias. El cambio ahora de la Fiscalía a partir de las últimas denuncias es, al cerrarse en muchos casos la vía de los delitos de homicidio imprudente, la denuncia se plantea por el artículo 511 del Código Penal, que es por un delito de denegación de una prestación sanitaria asistencial por razones discriminatorias, es decir, por razón de discapacidad o por razón de enfermedad. Es una vía que hasta ahora no tiene precedentes y tendremos que ver cómo es acogida por el Poder Judicial. En este caso, ¿de qué penas o indemnizaciones estamos hablando? Las indemnizaciones serían incalculables porque afectan a muchísimas personas. Hay que ir a cada caso concreto, pero estamos ante fallecimientos, ante muertes, y por ello serían de bastante entidad, sería de las que tienen una mayor cuantía económica. Las penas son de prisión de 6 meses a 2 años en el caso del delito del artículo 511 del Código Penal. En todo caso, también quiero subrayar que la cuestión es opinable jurídicamente, muy discutible, porque de hecho, como decía, no me consta que haya sentencias por este delito concreto de denegación de asistencia por razón de discapacidad o de enfermedad. Es una vía muy novedosa y para ello tendría que demostrarse que hubo una discriminación en la que se excluyó a personas por sus condiciones personales, por ser discapacitadas, por su edad, por las posibilidades de no atenderla correctamente, pero el delito en principio está configurado como un delito antidiscriminatorio. Es decir, tiene que demostrarse que hubo un afán de discriminar a personas y que no hubo razones de tipo médico, de cálculo de probabilidades en la atención a la salud, de qué personas podían ser atendidas de manera preferente en función de los medios. Este va a ser otra vez el debate en los tribunales. ¿Cuáles eran los medios disponibles y si con ellos la atención fue proporcionada o no? Lo que sucede es que la denuncia no versa sobre eso. Es decir, la denuncia no habla de un triaje médico en los hospitales. De lo que habla, quédate con nosotros, Joaquín, por si tenemos alguna duda más. De lo que habla es de que se impide que se saquen a esos mayores, esos abuelos que están en las residencias y que se le traslade a un hospital no por un criterio médico, sino precisamente por el lugar en el que residen, que es una residencia. Efectivamente, yo creo que no es tan difícil de entender, por más que la Comunidad de Madrid y la presidenta de Madrid intente decir que esto ocurrió en todas las comunidades. No ocurrió en todas las comunidades. O se medicalizaron las residencias, por lo cual el hospital va a la residencia y se le garantiza una atención médica a la persona, al anciano que está ingresado en la residencia, o se permite la derivación hospitalaria. Es verdad que cuando no se permite la derivación hospitalaria, que ocurrió también en Cataluña, en otras comunidades autónomas las residencias estaban medicalizadas. Yo, por lo menos en Andalucía, fue así. En Madrid no, es decir, tú a una persona que vivía en una residencia sin hacer un triaje médico, sin una consideración médica, sin valorar pues su estado de salud, otro tipo de patología, solamente por estar en una residencia le impedías una asistencia médica. Y yo creo que esa vulneración de un derecho fundamental es lo que se está denunciando en los tribunales y no ocurrió en todas las comunidades autónomas. Claro que hubo que elegir, los médicos eligieron, pero eligieron los médicos con criterios médicos, ¿no? Bueno, de hecho es que si tú lees ese escrito de la Fiscalía, deja claro que hubo protocolos en otras comunidades, pero que en ninguna comunidad fueron tan restrictivos como en la Comunidad de Madrid. Y esto es un impulso a los familiares de las víctimas que llevan luchando contra esa negativa de la Comunidad de Madrid a reconocer que sí que hubo esta discriminación, que a los mayores que tenían mayor deterioro cognitivo o deterioro físico y no tenían un seguro privado, no se les derivó a ningún sitio. Bueno, Cataluña también incluyó un protocolo que no se derivaran los mayores de 80 años. Lo que pasa es que no era tan restrictivo como el de la Comunidad de Madrid. Que no se les ingresara en la UCI. Al hospital llegaban. Aquí estamos hablando del derecho a que un médico te reciba en la puerta del hospital y te decida. ¿Pero los datos cuáles son? Y los datos son los que ha proporcionado pues, el periodista que más ha estudiado este caso, que es Manolo Rico. Y los datos son que en Madrid hubo un 77% de ancianos que fallecieron en las residencias y sin ser derivados,
pero en Cataluña fue un 72, y entre medias está Castilla-La Mancha. Es decir, que por lo menos hubo distintos, hubo tres comunidades que pasaron... Digo por no mezclar. Una cuestión es que haya un protocolo sí, médico, que tendrán que responsabilizarse los médicos, y tendrán que decidir en función de qué criterios médicos decidieron si entraba, si no entraba el triaje. Silvia, eso es una cuestión médica. No, discúlpame, Cristina, porque esto tiene que quedar claro. En la Comunidad de Madrid estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de un protocolo que impedía sacar a esos abuelos de las residencias para llevarles a un hospital donde un médico podía hacer un triaje. Es que no se les sacó. Pero los datos... Solo se sacó a un grupo, el que tenía seguro privado. El resto no fueron, murieron en las residencias sin medicalizar. Y sin que la residencia estuviera medicalizada. Pero lo que nos dicen los datos es que con protocolo específico no, en este punto muchas comunidades no derivaron los ancianos a los hospitales. Pero había residencias medicalizadas. Y en Madrid, muy importante. Ya, pero también se medicalizaron aquí residencias. La diferencia, disculpadme, con Madrid es que había un documento escrito. Evidentemente tuvo el porcentaje más alto. La diferencia con Madrid tienen que saberlo cuando decimos esto. Un segundito, Cristina. La diferencia con Madrid, que es lo que tenemos, negro sobre blanco, es un protocolo escrito y publicado por Infolibre. Protocolo, 4 versiones de ese protocolo. ¿El resto de las comunidades decidieron o no decidieron? Este está escrito. Y es el protocolo que va a ir a la justicia. Un protocolo, además, elaborado por la Comunidad de Madrid, firmado por altos cargos de la Comunidad de Madrid y enviado a todos los hospitales. Es decir, ese protocolo, del que luego hubo varias versiones, estaba en vigor. Y en ese protocolo lo que se decía es que a las personas residentes en residencias que tuviesen mayor deterioro cognitivo o deterioro físico y no tuviesen seguro privado, no se las podía atender en un hospital. Es verdad que en otras comunidades, Infolibre también lo publicó, como Cataluña, tenía un protocolo también, pero no tan restrictivo. Es decir, el protocolo de Cataluña lo que decía es que a los mayores de 80 años a lo mejor no se les podía llevar al hospital, pero es que había más amplio, residencias medicalizadas. Pero no discriminaba entre los mayores de 80 años. Es la diferencia, que haya residencias medicalizadas. Claro, es que los mayores no muriesen asfixiados, solos, sin atención médica, sin que nadie les ayudase. Hasta ahora todas, tengo entendida, de las denuncias han sido archivadas. ¿Ahora se abren estas nuevas o no fueron todas? No todas. ¿no? Ha habido decenas de denuncias, sobre todo referidas a la primera época de la pandemia. Creo que además ha habido una investigación por parte de la Fiscalía y después de los juzgados especialmente intensa en la Comunidad de Madrid, aunque no en términos, quiero decir, ha habido muchos fallecimientos en residencias de ancianos durante la pandemia en Madrid, pero también los ha habido en otras comunidades autónomas, y si tomamos los datos de densidad poblacional, seguramente no será la comunidad con más impacto de fallecimiento, pero no seré yo la que me oponga a una investigación exhaustiva. Lo mismo que decía antes, no vayan a los tribunales para las guerras políticas de insultos de tal, para esto sí, para esto sí. De todas las denuncias que ha habido hasta ahora, y ha habido decenas, más de un centenar, con diferencia, de momento han prosperado 2 que están ya en fase de juicio oral, de manera que se han mirado una a una, se ha recibido a los familiares. Esta vía, la última, responde a una denuncia colectiva de noviembre que ha estado investigando la Fiscalía en diferentes áreas durante todos estos meses, y ha judicializado 9 que no se habían visto en las fases anteriores. Veremos, porque la vía, lo que a mí me dicen en la Fiscalía es que el foco de la investigación, que sería una inasistencia a los residentes por motivos discriminatorios, es de una prueba complicada, de manera que no vamos a echar las campanas al vuelo intentando generar una expectativa que después igual no se ve confirmada. Pero en todo caso hay que tirar para adelante, por mínima que sea la posibilidad de prosperar. Bueno, yo creo que la denuncia de hace unos meses, de octubre, incorporando este nuevo delito presentada por las familias de fallecidos en las residencias, abre una fase distinta a la anterior, incluso en lo que es la actuación de la Fiscalía, porque hay que distinguir la fase en la que la Fiscalía Superior de Madrid tuvo una actuación lenta, tardía o incluso despreciando las diligencias que podrían haberse hecho respecto a las denuncias. No sé yo si eso es así, Jesús. Bueno, yo creo que hay si quieres, no quiero repasar lo que son los datos de cómo se actuó en la fase anterior
y cómo se han ocupado desde la Fiscalía de Madrid, de la Fiscalía Provincial, cómo sí en estos meses, desde octubre, han hecho una cantidad de diligencias, de escuchas a testigos, a denunciantes, a familiares, a profesionales de las residencias que no se habían hecho anteriormente. Y en base a eso... Yo tengo aquí el informe, si quieres te lo dejo. Todas las... Área de Móstoles, área de Alcalá... Sí, no, área, cuidado. Quiero decir que es que Móstoles, al final... Getafe es muy diferente a cómo actúa la Fiscalía de Madrid. Insisto, y leyendo lo que es el auto que ha elevado hoy la Fiscalía de Madrid y que va a poner en manos de los jueces, hay novedades a mi juicio importantes. Por ejemplo, dice expresamente que fueron muy pocas las comunidades autónomas de nuestro país que dictaron este tipo de protocolos, significando especialmente la Comunidad de Madrid. Cuando se dice pasó más o menos lo mismo en todas partes, no es verdad y lo dice ya también la Fiscalía. Y segundo es que dice que espera que a través de las actuaciones se señale también no solo a los que cita ya como investigados, sino a los autores intelectuales del protocolo de la vergüenza del que mañana se cumplen 5 años. Que desveló Infolibre y que fue negado en primer lugar por la Comunidad de Madrid por algo. Lo negó y luego tuvo que admitir que ese documento existía, luego lo despreció. Pero ahí está el contenido y 5 años después, justo cuando van a prescribir esos delitos, bueno, se abre una esperanza, como mínimo, ¿eh? Como mínimo se abre una esperanza. Pues precisamente la polémica por las residencias, la gestión, los protocolos, se recrudece entre las instituciones, los partidos y los políticos. El viernes pasado, Almeida, alcalde de Madrid, rompió relaciones con la socialista Reyes Maroto, portavoz del PSOE en el ayuntamiento, después de que esta calificase de asesinatos lo ocurrido. Luego, Reyes Maroto pediría disculpas. Además, el PP de Madrid anunció que rompía relaciones también con el delegado del Gobierno. Alfonso Serrano, secretario general del PP madrileño, se lo anunciaba en una carta a Francisco Martín, delegado del Gobierno en Madrid, asegurando que es indigno del cargo que ostenta y que representa lo peor de la política y de la condición humana. Hoy el delegado del Gobierno ha devuelto la misiva a Serrano, lamentando, ha dicho que se le haya atragantado la fruta, deseándole una pronta recuperación a él y a su partido. Están mal, decíamos, Ainhoa, las cosas entre la relación entre el PSOE y el PP en toda España, pero en Madrid debe ser que está en el centro todo el cogollito muy concentrado, que es, vamos, aquello ya muchísimas atmósferas de presión. Yo no sé si había muchas relaciones que romper, pero bueno, ya las han roto y creo que el nivel político deja mucho que desear con la fruta, los asesinatos y todo esto tiene de telón de fondo el sufrimiento de miles de familias que perdieron a sus seres queridos, a sus mayores en las residencias en lo peor de la pandemia. Creo que instrumentalizar políticamente a las víctimas y el dolor de esas víctimas, que no es la primera vez que lo vemos habitualmente, hace un flaco favor a la política, no es nada edificante y luego traslada esa sensación de sobreactuación. Yo cuando vi ese canutazo de Reyes Maroto en un perfil que para nada se identifica a ella con ese tono de llamar asesinos a los responsables políticos de la Comunidad de Madrid, creo que están llevando las cosas hasta un extremo, que se está normalizando el exabrupto y la barbaridad y que veníamos de hablar del discurso trampista, pues creo que algunos se lo tienen que hacer mirar. Totalmente, estoy muy de acuerdo. El CIS, del que hablábamos antes, siempre saca entre los problemas más importantes para los ciudadanos a los políticos, a la política y a los líos que tienen los políticos entre sí. Y hay veces que tienen bastante razón los ciudadanos. En este tipo de cosas lo corrobora, ¿no? Que los políticos se dediquen a hablar de los políticos, de lo que dicen unos y otros y a tirarse los trastos a la cabeza, cuando debajo de ese ruido hay un sufrimiento tan grande, hay el recuerdo de unos protocolos de la vergüenza y el recuerdo de una pandemia hipermortal como fue la del COVID, me parece indigno. Yo siempre defiendo la política, siempre defiendo la altura de nuestros representantes políticos y creo que no hay que caer en la desesperanza, porque la desesperanza y la desmoralización con respecto a la política nos llevan al populismo y al abismo moral. Pero hay veces que dan ganas de no defenderlo.